Inocencio VIII, un polémico papa con un enigmático epitafio. Inocencio VIII fue el papa número 213 de la Iglesia Católica y el sexto del Renacimiento. Su pontificado duró desde 1484 hasta 1492 y estuvo marcado por acontecimientos políticos, religiosos y culturales de gran relevancia e impacto. Sin embargo, Inocencio VIII también fue un personaje controvertido y misterioso que protagonizó episodios oscuros y escandalosos, incluido su propio epitafio, que han empañado su imagen y su memoria. Inocencio VIII nació en Génova en 1432 con el nombre de Giovanni Battista Chivo, siendo hijo de un noble genovés que tenía vínculos con la poderosa familia de los Medici de Florencia. Estudió Derecho en Padua y se dedicó a la carrera eclesiástica gracias al apoyo y al mecenazgo de los Medici. Fue nombrado obispo de Savona, arzobispo de Molfetta y cardenal de San Lorenzo in Damaso por el Papa Sixto IV. Fue un hombre culto, refinado y diplomático que supo ganarse la confianza y la amistad de los principales líderes políticos y religiosos de su época. Tras la muerte de Sixto IV en 1484, se celebró el cónclave para elegir al nuevo papa. El cónclave estuvo dividido entre dos facciones, la de los cardenales italianos que apoyaban al cardenal Giuliano delle Rovere, sobrino de Sixto IV, y la de los cardenales extranjeros que apoyaban al cardenal Rodrigo Borgia, futuro papa Alejandro VI. Ninguno de los dos candidatos logró obtener los votos suficientes para ser elegido y se produjo un bloqueo y una tensión que duró 11 días. Finalmente se llegó a un acuerdo y se eligió como papa Giovanni Battista Chivo, que era considerado un candidato de consenso y de transición, que no representaba una amenaza ni un desafío para ninguno de los dos bandos. Chivo adoptó el nombre de Inocencio VIII y fue coronado el 29 de agosto de 1484 en la Basílica de San Pedro. Inocencio VIII fue el primer papa que reconoció públicamente y legitimó a sus hijos naturales, que había tenido antes de ser ordenado sacerdote. Esto supuso un escándalo y una novedad que rompió con la tradición y con el celibato eclesiástico, que exigía a los clérigos la renuncia al matrimonio y a la procreación. Inocencio VIII tuvo al menos 2 hijos y posiblemente más, con diferentes mujeres cuyos nombres y orígenes se desconocen. Los hijos naturales a los que legitimó fueron Francesco Chivo, al que nombró senador de Roma y le concedió numerosos beneficios y privilegios, y que más tarde casó con Maddalena de Medici, la hija de Lorenzo el Magnífico, gobernador de Florencia y el principal aliado político de Inocencio VIII. Franceschetto fue un hombre ambicioso y violento que se enriqueció y se involucró en varias intrigas y conspiraciones que le granjearon la enemistad y el rechazo de muchos. Otra fue Teodorina Chivo, la hija menor y la única mujer, a la que casó con Gian Giordano Orsini, un noble romano que pertenecía a una de las familias más poderosas e influyentes de Italia. Teodorina fue una mujer discreta y piadosa que se dedicó a la caridad y a la educación de sus hijos, que fueron 9. Pero Inocencio VIII también tuvo otros hijos que no reconoció oficialmente, pero que les dio su apellido y les ayudó en su carrera. Estos fueron Girolamo Chivo, al que convirtió en arzobispo de Turín y que fue un hombre culto y erudito que escribió obras de teología y de historia. También Giovanni Battista Chivo, que se convirtió en obispo de Marsella y que fue un hombre valiente y generoso que defendió la ciudad de los ataques de los franceses y de los turcos. Y por último, Alessandro Chivo, que fue cardenal de Santa María in Vialata y que fue un hombre intrigante y corrupto que participó en el conclave que eligió a Alejandro VI y que después intentó asesinarlo. Inocencio VIII amó y protegió a su familia, pero también la usó como un instrumento de su política y de su ambición. Inocencio VIII tuvo un pontificado difícil y conflictivo, teniendo que afrontar numerosos desafíos y problemas, tanto internos como externos. Realizó algunas obras importantes y positivas, pero también cometió algunos errores y pecados que empañaron su reputación y su legado. Algunas de sus obras y los hechos más destacados de su pontificado fueron, por ejemplo, la reforma de la Iglesia, donde Inocencio VIII intentó reformar y mejorar la Iglesia, que estaba en crisis y en decadencia por culpa de la corrupción, el nepotismo, el simoniaco y la relajación moral de muchos clérigos. Inocencio VIII convocó un sínodo en Roma en 1486, donde se aprobaron varias medidas para corregir y castigar los abusos y los vicios de la Iglesia y para promover la educación y la formación del clero. También nombró a varios cardenales virtuosos y competentes que le ayudaron en su labor de gobierno y de reforma. Inocencio VIII quiso renovar y purificar la Iglesia, pero no pudo evitar caer en algunas de las prácticas que pretendía erradicar, como el nepotismo, el favoritismo o el lujo. También
También cabe destacar la defensa de la fe. Inocencio VIII fue un papa que defendió la fe y la ortodoxia católica, que estaba amenazada por el avance de los turcos, que habían conquistado Constantinopla y amenazaban Europa, y por la difusión de las herejías que cuestionaban la autoridad y la doctrina de la Iglesia. Inocencio VIII promovió varias iniciativas para hacer frente a estos peligros, como la cruzada contra los turcos que habían invadido Otranto, una ciudad del sur de Italia. Inocencio VIII logró reunir un ejército de cristianos que consiguió liberar Otranto y detener el avance de los turcos. También intentó organizar una alianza entre los reyes cristianos para hacer frente a la amenaza turca, pero no lo consiguió por las rivalidades y los intereses de cada uno. Otra iniciativa fue la bula contra las brujas de 1484, llamada Summis Desiderantes Affectivus, que condenaba la existencia y la práctica de la brujería, que se consideraba una forma de herejía y de apostasía. La bula autorizaba a los inquisidores, especialmente a los dominicos Henrik Kramer y Jacob Sprenger, a perseguir y castigar a las brujas que se acusaba de pactar con el diablo, de causar males y enfermedades y de realizar ritos y sacrificios abominables. La bula también aprobaba el uso del Maleus Maleficarum, un tratado sobre brujería escrito por los mismos inquisidores que se convirtió en el manual de referencia para la caza de brujas. La bula desencadenó una ola de persecución y de violencia contra las brujas que afectó sobre todo a las mujeres, que eran consideradas más propensas y vulnerables a la influencia del diablo. La bula fue una expresión del miedo y de la intolerancia de la época que causó mucho sufrimiento y muerte. Pero además Inocencio VIII intentó restablecer la unidad y la comunión entre la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa, que se habían separado en el año 1054 por el llamado Cisma de Oriente. Para ello envió una embajada al patriarca de Constantinopla, Nilo II, que había sido depuesto por los turcos y que se había refugiado en Roma. Inocencio VIII le ofreció su apoyo y su amistad y le propuso una alianza para liberar Constantinopla y para restaurar la unidad de la Iglesia. El patriarca aceptó la propuesta y reconoció la primacía y la autoridad del Papa en un acto solemne que se celebró en la Basílica de San Pedro en 1489. Sin embargo, este gesto no obtuvo el efecto esperado, ya que la mayoría de los ortodoxos no lo aceptaron y lo consideraron una traición y una sumisión. La reconciliación fue efímera y superficial y no logró superar las diferencias y los conflictos entre las dos iglesias. Inocencio VIII murió el 25 de julio de 1492 a los 60 años de edad, tras una larga y penosa enfermedad que le había debilitado y postrado en la cama. Su muerte fue llorada por muchos, pero también celebrada por otros que le consideraban un papa corrupto y nefasto. Su cuerpo fue sepultado en la Basílica de San Pedro, donde se le erigió un magnífico monumento funerario, obra del escultor Antonio Pollaiolo. El monumento representa al papa en actitud de bendición, rodeado de las figuras de la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, es decir, las 4 virtudes cardinales. El monumento contiene un epitafio que se puede traducir como Inocencio VIII, sumo pontífice, que no quiso ceder ante nadie más que ante Cristo y que murió en el año de la salvación de 1492, el día 25 del mes de julio, en el año 8º de su pontificado. Este epitafio parece contradecir la realidad y la reputación de Inocencio VIII, ya que este fue un papa que cedió y transigió ante muchos intereses y presiones, tanto políticas como personales, y que no siempre actuó conforme a la voluntad y al ejemplo de Cristo. Por ello, el epitafio parece ser una exageración y una ironía que pretende ensalzar y justificar a Inocencio VIII, pero que también revela su debilidad y su pecado. Esta, asimismo, es una expresión de la ambigüedad y la complejidad de Inocencio VIII, que tuvo luces y sombras, que hizo obras buenas y malas y que dejó una huella y una memoria polémica. Pero con todo, en este epitafio todavía se puede encontrar una inscripción aún más extraña y enigmática que dice así: Novi orbis sua evo inventi gloria. Esto traducido sería lo siguiente: suya es la gloria del descubrimiento del nuevo mundo. Esto por sí solo no significa mucho, pero cobra todo sentido si recordamos que el Papa Inocencio VIII falleció el 25 de julio de 1492 y Cristóbal Colón no iniciará su primer viaje a América hasta el 3 de agosto de ese mismo año. Entonces cabe preguntarse, ¿es posible que este Papa supiera hacia dónde iba exactamente el almirante? Pero esta tal vez es otra historia para contar. De lo que no cabe duda es de que Inocencio VIII fue un papa que desafió y quebrantó las normas y los valores de la Iglesia y que provocó el escándalo y la crítica de muchos.